Soy Matilde Gerván. Hoy vamos a hablar del esquema del funcionamiento de los sistemas sensoriales y motores. Vamos a ver los órganos sensoriales y cómo captan los estímulos. Vamos a hablar en primer lugar de la visión, que responde a los estímulos luminosos. Los ojos captan estos estímulos, pasan a los conos y bastones, que son células especializadas, y de allí se van a transmitir a las células bipolares que generan el impulso nervioso. Este impulso nervioso es captado por las neuronas ganglionares que componen el nervio óptico, decusan el quiasma óptico y luego, a través de los tractos ópticos, van a llegar al cuerpo geniculado lateral. Las radiaciones ópticas van a transmitir esta información a la zona posterior del cerebro. La audición responde a las vibraciones de las moléculas del aire y su información viaja junto con el equilibrio. Pasan a través del oído externo, medio, interno, a estas vibraciones que son las que van a activar las células ciliadas, que a través de vibraciones van a llevar la información al lóbulo temporal del cerebro. El tacto es una agrupación de diferentes sentidos que se caracterizan por tener receptores ubicados en los tejidos conjuntivos del cuerpo. Por ejemplo, la dermis, que va a captar estímulos táctiles rugosos, y en este caso podríamos decir que estos estímulos son del medio externo, por lo tanto estamos hablando de la exterocepción. También captas el tacto estímulos que analizan la información, por ejemplo, de la posición corporal. Esto se llama propiocepción. Y también la interocepción, que es la información interna, por ejemplo, la temperatura del cuerpo. Esta información, de acuerdo a donde se haya captado, va a pasar por algún tramo de la médula espinal y va a llevar la información al área somatosensorial primaria. El olfato se activa ante la presencia de determinadas moléculas que flotan en el aire. Son moléculas odorantes, compuestas por sustancias químicas que activan las células bipolares y la reciben las células mitrales, que son bipolares, y las llevan justamente al área del cerebro específica de la olfacción. El gusto capta la presencia de ciertas moléculas que se disuelven. Su información viaja por 3 nervios diferentes después de ser captadas por las papilas gustativas, que son el vago, el glosofaringio, el mandibular, que van a llevar este. Vemos aquí después lo que es la transducción. La transducción es el proceso que se da para cambiar la información que llevan las neuronas en descargas eléctricas. Las moléculas señal van a dar una señal a las membranas para que abran los canales y puedan entrar los iones a las zonas más profundas. Este intercambio de iones hace que la carga eléctrica de la propia neurona sea transformada. Una vez que se da este cambio eléctrico, se genera lo que se llama el impulso nervioso. Entonces, la información que recibe el cerebro es consecuencia de la transducción que genera el impulso nervioso que se va a transmitir a través de todas las redes neuronales del cuerpo y van a ser conducidas hacia el cerebro. El cerebro se encarga de decodificar y representar esta información. Los niveles de decodificación van a ser el primario, la sensación, el secundario, la integración, a veces de varios sentidos, y por último la asociación, la representación mental, que es un fenómeno totalmente inconsciente. Una vez que ha viajado hacia el cerebro se encarga de decodificar esta representación. La información pasa a las distintas zonas especializadas, en concreto a las áreas de Brodmann, teoría que ha sido confirmada, porque son zonas especializadas del cerebro La información pasa a distintas áreas especializadas del cerebro que justamente podemos ver en esta imagen. La identificación e interpretación de los estímulos se dan a través de la sensación, identificación y percepción, que es el procesamiento subjetivo que se hace de la información. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas imágenes en las que se hace una identificación de un estímulo, ¿no? Depende
cómo uno está, lo que puede llegar a ver. Y esto es un ejemplo claro que utiliza la Gestalt incluso para el estudio de las personas. Una vez que se identifica y se interpreta el estímulo, vamos a ver la respuesta. ¿Cómo se relaciona el cerebro con el movimiento? El cerebro movimiento justamente a través de las distintas zonas y los 3 niveles de control motor que tienen. Uno es la información sensitiva, que va a ser a nivel medular, a nivel del tronco encefálico, que va a analizar, y al nivel cortical, que da una respuesta motora. El cerebro y el movimiento justamente se van a dar a través de los músculos, que forman el 40% de la masa corporal del cuerpo. Los músculos pueden ser esqueléticos, es decir, están pegados a los huesos y rigen los movimientos voluntarios. Los músculos autónomos son las vísceras. La corteza motora se encuentra en la parte anterior del surco central de Rolando, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ver que se localiza en el área 6 y en el área 4 de Brodmann. En el área 6 se localiza la corteza motora secundaria, que genera los programas motores, y la corteza motora primaria en el área de Brodmann 4, que activa las vías descendentes que inician el... ¿Cuál es la vía motora más importante? A pesar que hay varias vías motoras, la principal es la piramidal, porque coordina los movimientos voluntarios finos, por ejemplo, los movimientos de la mano, o los movimientos o los gestos, ¿no? Los movimientos de la cara. Los núcleos basales son núcleos son estructuras de sustancia gris que se encuentran en áreas subcorticales, debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras se encuentran a la altura del tálamo y de los ventrículos laterales. El núcleo caudado y el núcleo lenticular son funciones asociadas al movimiento. El cuerpo amigdaliano está relacionado más con el funcionamiento del sistema límbico, asociado a la memoria y a las emociones. Estos núcleos se encargan de corregir y adaptar, regular estos programas de movimiento, y se encargan justamente de hacer estas tareas antes de que comience el movimiento, y son vías, y utilizan vías también químicas, como por ejemplo los neurotransmisores, en concreto la dopamina, que es el más importante. El cerebelo es una estructura localizada en la parte posterior. Las funciones del cerebelo, las funciones que tiene el cerebelo justamente son las mismas que las de los núcleos basales. La diferencia es que evaluar, corregir y adaptar movimientos lo va a hacer durante el movimiento. Estas funciones del cerebro justamente lo que hacen es recibir información de los planes del movimiento desarrollados por la corteza motora y los compara con el movimiento real, detectado por sensores, y si son diferentes, activa señales que corrigen el movimiento. Esto se ve claramente en el momento que una persona tiene que hacer equilibrio, ¿no? Cuando va moviéndose, tratando de corregir su postura para poder mantener. La unión de neuromuscular es la unión que se da a través de la comunicación entre una neurona, sobre todo con el axón terminal, y la fibra muscular. Esto es lo que permite la ejecución de movimientos, ya que permite transmitir señales que hasta ese momento son neurales. Las motoneuronas inferiores se encuentran a nivel del control medular del movimiento, o sea que se ubican en el asta anterior de la médula espinal. Y las motoneuronas superiores son aquellas ubicadas en el córtex cerebral, responsables de los comandos enviados a las motoneuronas de la médula. Las motoneuronas inferiores son alfa o gamma. Las alfa se alojan en la zona medular, poseen muchas dendritas y un axón largo con varias ramificaciones y son responsables de desencadenar la generación de la fuerza del músculo. Mientras que las motoneuronas gamma se encargan sobre todo de los pequeños, son pequeñas, y influyen en la contracción de la longitud. Estas motoneuronas hacen que nosotros podamos realizar programas motores sencillos
habitualmente y que se almacenen en nuestra memoria. Pero a medida que pasa el tiempo, estos programas se van integrando y añadimos nuevas partes para poder realizar movimientos de mayor complejidad. A esto se le llaman los praxis. Por supuesto, nosotros podemos ver, como en la lámina que tenemos enfrente, que esto influye muchísimo en todo lo que significa en el aprendizaje, porque todo el aprendizaje se da a través de movimientos que se tienen que ir puliendo con el tiempo. Los integrantes: Marcela Barragán, Matilde Gerván.